De nuevo nos hacemos presentes, tú y yo, para vivir este día tan único, tan impresionante, el Sábado Santo. Realmente lo suyo en el Sábado Santo sería permanecer juntos en silencio. Pero vamos a intentar desgranar de alguna manera qué es lo que podemos llegar a escuchar en ese silencio. Bien, pues para ello vamos a hacer espacio para el silencio, silenciándonos nosotros. De nuevo, tú en tu casa y yo en la mía, buscamos ese espacio de oración. Te invito entonces a encender una vela, a tomar entre tus manos ese icono, esa imagen que te inspira y en todo caso a adoptar esa postura en lo físico que hable y exprese también una postura o una disposición interior. Percibo el contacto de mis pies con el suelo. En ese contacto identifico la vivencia interior de una fe que no me saca del mundo, sino que ilumina mi transitar los caminos humanos, el camino de mi humanidad. En el contacto de mis pies con el suelo reconozco la necesidad de enraizar la fe en la realidad, de que la fe ilumine cada paso de mi ser, de mi vida, de mi historia. En mis pasos, en mis pies, reconozco que no camino solo, sola. Dios se hace camino y caminante, y en el camino avanzo junto con toda la humanidad. Abro mis piernas, el equivalente al ancho de mis caderas y un poquito más. Percibo el apoyo en mis isquiones y así creo con mi tren inferior una buena base. Esa buena base permite que pueda verticalizar mi columna vertebral sin excesos, sin rigidez. Percibo como el peso de mi tren superior desde la cabeza, hombros, brazos, todo ese peso es recogido por el tren inferior. Así, la buena base que creo de cintura hasta los pies me recuerda la necesidad de afianzarme en Dios,
de descansar en él, de abandonarme, como un niño en brazos de su madre. Ese abandono en Dios es lo que me permite a la vez actuar desde un fondo de paz y de confianza. Se trata de permitir que Dios tome la iniciativa y responder yo a ella confiadamente. Cielo y tierra se unen en mi cuerpo como cielo y tierra conviven en mi corazón. Con esta certeza de poder descansar en Dios y de que esa confianza me permite desplegarme, mantenerme en pie ante el Hijo del Hombre, nos adentramos en un tiempo de silencio, el silencio del Sábado Santo. Aquí me tienes, Dios Padre, Madre, Dios Hijo, hermano y maestro, Dios Espíritu Santo, dinamismo de vida y de fuerza, Trinidad Santa, aquí me tienes, como discípula, como discípulo, para aprender a escuchar en el silencio del Sábado Santo. Vamos a continuar entonces, como decía, dando algunas pinceladas que pudieran ayudarnos a abrir el oído y escuchar qué es lo que se puede llegar a escuchar, ¿verdad? En en este misterio del Sábado Santo. De nuevo voy a compartir pantalla. Así al adentrarnos en los acontecimientos tras el Viernes Santo,
el gran acontecimiento del Sábado Santo va a ser la ausencia y el silencio. En esta imagen de nuevo de Sigurd Kuder podemos entrar en el sepulcro y ver sí que ahí está el cadáver de Jesús. Sudario blanco, como blanco era el mantel de la última cena. La sangre derramada y ese brillo que quizá nos está anunciando la luz de la resurrección que aún no acercamos, no atinamos a ver. En torno a Jesús en este cuadro, una oscuridad que no es total, pero eso es dentro del sepulcro. ¿Qué acontece fuera del sepulcro? Tras los gestos y las palabras del Maestro, tras su gesto revolucionario en la última cena lavando los pies a sus discípulos, tras entregarles el mandamiento del amor, después del llanto y el desgarro en Getsemaní y el dormevela de los discípulos, después de los gritos y el camino aterrador por la vía dolorosa hasta el Gólgota, cargando el peso de la cruz, después del grito desgarrador en la hora de nona, ahora todo ese ir y venir, toda esa desorientación, todo ese tráfago de palabras, de gritos, de miradas, ahora sobreviene el tiempo del silencio. Un silencio atronador. Pero además es el tiempo del ocultamiento, de la ausencia, del no estar. Una piedra gigante, una losa inmensa, tapa el sepulcro y a la vez lo oculta todo. Parece poder ocultar los 3 años de ministerio de Jesús, los 3 años en los que Jesús camina con nosotros y entre nosotros. Esa losa del sepulcro parece poder ocultar y silenciar sus palabras esperanzadoras, iluminadoras, retadoras. Parece opacar la potencia de sus milagros, signos del reino. ¿Y si esa losa fuera el muro contra el que chocan frontalmente todas nuestras esperanzas, todos nuestros anhelos, como individuos y como humanidad? ¿Es posible que ahí, en un sepulcro, termine todo? ¿Es esa la conclusión? No extraña entonces que 2 de los discípulos salieran de Jerusalén hacia Emaús, defraudados, alicaídos. Realmente el Sábado Santo es el tiempo en el que esperamos, el tiempo de la espera.
¿Qué esperamos? Que el sepulcro y la muerte no sean la última palabra. Es la espera del Sábado Santo, espera anhelante, como un extraño adviento, en el que no clamamos ya, ven Señor Jesús, sino el que la aclamación, el grito es, por favor, que la muerte no sea lo último, por favor, vive. Ante el sepulcro, los creyentes nos preguntamos, en palabras del padre Michael Moore, cómo transitar esta historia sin que lo tan patente penúltimo silencie lo apenas latente último. Entre la vida con minúscula y la vida con mayúscula está tozuda la muerte, están tozudas las muertes. ¿Cómo transitar esta historia sin que la evidencia de la muerte, del fracaso, silencie lo que late en ella, la vida eterna, la resurrección? Hoy Sábado Santo, lo único claro, lo único evidente es la muerte, la ausencia, el amigo, el maestro, ya no está. Y con él el horizonte esperanzador del reino parece desaparecer, desvanecerse. Jesús no está. Es el tiempo de la ausencia y del silencio. ¿Dónde se revela Dios y dónde busco a Dios? Quizá en este Sábado Santo los discípulos seguían buscando el eco de las palabras de Jesús, de los gestos de Jesús. Pero el hecho es que Dios se estaba revelando paradójicamente en la ausencia y en el silencio de la palabra. Qué tremendo que aquel que es la palabra sea ahora silencio, no palabra, pero una no palabra que habla con una claridad rotunda. Para escucharla hace falta silenciarnos nosotros mismos. Hoy, hoy, en este 2026, en este momento geopolítico, en este momento de la humanidad, te propongo, acerquémonos tú y yo al sepulcro con la mirada y el corazón de los últimos de este mundo, de los silenciados, de los ninguneados, de los maltratados, de las víctimas, de los poderes de turno. Intentemos mirar con sus ojos, escuchar con su corazón. Un sepulcro.
oscuridad. Dentro, Jesús muerto. Si nos acercamos al sepulcro desde los últimos, desde los crucificados, descubrimos que hay un sábado santo ininterrumpido en la vida de millones de seres humanos. Seres humanos que anhelan que no sean los verdugos quienes tengan la última palabra. Seres humanos crucificados, empobrecidos, silenciados, que anhelan una justicia por encima de la humana. Para ellos y para ellas, si Jesús resucita, entonces sí. La resurrección de Jesús desautoriza a los verdugos. El Dios que afirma que la violencia no es el camino, que la división no es el plan de Dios, que la muerte no tiene la última palabra, ese Dios desautoriza a los poderes victimarios del mundo. Que Jesús resucite resitúa también el misterio de la encarnación. Ese Dios encarnado es la manifestación de que Dios camina los caminos de la verdadera humanidad. Camina en lo humano y con lo humano, con la humanidad toda, con todos, pero que elige revelarse de manera especial en los últimos, en los empobrecidos, en los crucificados. Y ese es uno de los lugares teológicos donde hemos de ir a buscar a Dios y desde donde hemos de reflexionar acerca de nuestra fe. Desde el lado crucificado de la historia, de las vidas humanas. Así que si nos parece un ejercicio vano contemplar el sepulcro, pues te invito a que cambiemos la mirada. Mira el sepulcro desde el lado crucificado de la historia humana, desde la historia de muertes injustas y violentas que ha habido, que está habiendo, que ojalá no siga habiendo. Entonces entenderás, entenderemos la potencia de este sepulcro como factor que genera el anhelo, el grito y el clamor. Por favor, vive. Entonces entenderemos por qué Jesús también lloró ante la tumba de Lázaro. Y entenderemos que es sano y que es bueno llorar las pérdidas. Y que en una escucha profunda podemos oír claramente el llanto y el clamor de los últimos de nuestro mundo. Si eso aún no nos sirve, acerquémonos al sepulcro con la conciencia del pecado estructural que anida en nuestro mundo y del pecado individual. Si así lo hacemos, el clamor frente a la losa es clamor que pide que este hoy
no sea lo definitivo. Que no sea lo definitivo este mundo dividido entre norte y sur, entre desarrollados y no desarrollados, entre ricos y empobrecidos, entre poderosos y sin poder alguno. Que esta humanidad así configurada por el ser humano no sea lo único ni lo definitivo. Acercarnos y contemplar el sepulcro desde esa mirada consciente de que este mundo arrastra un pecado estructural, es pedir que cese la legitimación de primeros y terceros mundos, de ataques en pro de banderas, de religiones, de intereses económicos, de supuestas mejoras, que cesen las mentiras que nos decimos para no reconocer que este no es el plan de Dios, que este mundo tal y como hoy está no es el plan de Dios. Si miramos con estas miradas de los últimos, si miramos desde la conciencia de un mundo herido por un pecado estructural, puedo reconocer en mí también ecos de ese pecado. ¿Dónde dejo yo de ser sal y luz? ¿Dónde he permitido que el poder del mundo apague en mí la luz de la fe, la sal que lo ha de salar todo? ¿En qué punto del camino he tirado la toalla y he dejado de anhelar crecer, desplegarme para aportar al mundo mis talentos en pro del reino? Hubo una mujer que habló con una inmensa profundidad del silencio y la ausencia de Dios, y fue Simone Weil. Ella dice así: la desdicha hace que Dios esté ausente durante un tiempo, más ausente que un muerto, más ausente que la luz en una oscura mazmorra. Una especie de horror inunda toda el alma y durante esta ausencia no hay nada que amar. Y lo más terrible es que si en estas tinieblas en las que no hay nada que amar, el alma deja de amar, la ausencia de Dios se hace definitiva. Es preciso que el alma continúe amando en el vacío, o que al menos desee amar, aunque sea con una parte infinitesimal de sí mismo. Entonces Dios vendrá un día a mostrarle y a revelarle la belleza del mundo, como ocurrió en el caso de Job. Pero si el alma deja de amar, cae en algo muy semejante al infierno. Contemplar el sepulcro desde la desdicha de los desdichados y quizá desde mis propios ámbitos de desdicha es el reto de no dejar de amar, de no perder la esperanza, la hermana pequeña del amor y de la fe.
Si así lo hacemos, el sepulcro, la losa, la piedra pesada del sepulcro nos lanza un reto. Descórreme tú. Atrévete a intentar mover esta losa. Aporta tú tu vida en pro de la vida. No llores más. Observa cuántas personas en el mundo están haciendo esto. Darlo todo, darse a sí mismas en pro de la esperanza, porque no han dejado de amar. Construir el reino de Dios pasa por dejarnos amar por Dios, por dejarnos resucitar por Él, allí donde estamos muertos. Si eso acontece, podemos descorrer tantas losas que tapan tantas vidas, que caen sobre tantas vidas, que aplastan tantas vidas, que ciegan tanta luz, porque el hecho es que el trigo y la cizaña crecen juntos en nuestro mundo, del mismo modo que en el mundo hay un pecado estructural. El mundo, en el plan salvífico de Dios, lleva en sí una gracia inherente, un impulso de vida y de evolución. Cristo es alfa y omega, es principio del que venimos y fin hacia el que vamos. Esto ya lo podemos escuchar en el susurro del Sábado Santo. Para ello, te invito de nuevo a escuchar como escucha María, la Madre de Dios. María de la estirpe de David. María, mujer de profunda sabiduría, sabe que los designios de Dios se cumplen, aunque haya que atravesar el sufrimiento y la noche, aunque la muerte parezca tener hoy un peso específico. Así te propongo que ahora cerremos los ojos de nuevo y oremos o escuchemos el Magnificat de María en clave de Sábado Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. ¿Cómo resuena en ti y en mí, en el silencio del Sábado Santo, que Dios hace proezas con su brazo, que dispersa a los soberbios de corazón, que derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes. Cómo resuena en tu corazón tras la cruz y desde el sepulcro que Dios colma de bienes a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. Cómo resuena desde el sepulcro y desde la ausencia del sábado santo que Dios se acuerda de su misericordia, de la que había prometido, de generación en generación. Shema, escucha. Y permíteme, querido amigo, querida amiga, que adelante ya y que podamos vivir tú y yo un anticipo de lo que viviremos en la vigilia pascual, la celebración por excelencia de los cristianos, la noche de luz, el paso de la muerte a la vida. Porque si lo intuido, anhelado en el sábado santo, ese clamor de un nuevo adviento, vive, por favor, resucita, que la muerte no tenga la última palabra, es recogido por Dios y su respuesta es el sepulcro abierto, donde se revela Dios en el tránsito del sábado santo al domingo de resurrección, en un sepulcro abierto. Del mismo modo que Dios estaba ausente y en silencio en el sepulcro cerrado, Dios se va a manifestar en un sepulcro abierto que permite entrar en la tumba y ver que allí no hay nadie, solo lienzos que indican que allí hubo alguien, pero ese alguien a quien anhelamos ya no está ahí, del mismo modo que Dios no estaba en el devir del templo de Jerusalén, templo y sepulcro vacíos, porque Dios está en los caminos de la historia humana. Dios es inaprensible, es incontrolable, maravillosamente incontrolable.
Su alianza es alianza en el devenir de la historia, en cada paso humano. Su alianza se gesta en cada paso que damos. Junto a tus huellas y a las mías están las huellas del Dios caminante y camino. María de Magdala acude anhelante en búsqueda de su amado. Encuentra el sepulcro abierto y allí no está quien ella anhelaba encontrar. María está buscando a Jesús en el nivel en el que ella le conoció, en el nivel donde Jesús le robó el corazón y le transformó la vida. Por eso no puede reconocer a Jesús. Qué hermoso es este pasaje que vamos a proclamar durante el domingo de resurrección y en los días de la cincuentena pascual. María ve, pero no ve. ¿Dónde se revela a Dios y dónde lo busco? María sigue buscando a Jesús en el sepulcro, en el cadáver, en el sufrimiento, en la noche, en el sinsentido, en el dolor. Y ahora, en este momento, Jesús ya ha transitado ese camino, Jesús ya ha descendido a los infiernos, ha rescatado a los que allí moraban y se revela como el Cristo, el Hijo amado de Dios. Pero María aún no puede reconocerle en ese nivel. Hará falta que Cristo nombre a María por su nombre. María. Pero antes le hace dos preguntas. Mujer, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Aquí resuena ese maestro sapiencial que nos saca de nuestros esquemas. ¿Cómo que por qué lloro? Pues lloro porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Lloro porque estoy en la ausencia y en el silencio del Sábado Santo. Lloro porque nuestras esperanzas han muerto con él, pero a la vez le sigo amando. No puede ser que no esté. Lloro porque lo poco que nos quedaba de él ni siquiera está aquí. Es el llanto tan humano y tan conocido para tantos seres humanos. Y junto al lloro la búsqueda. ¿A quién buscas? María busca al Jesús de la historia, del camino, al compañero, al amigo, al maestro, que ahora es el Cristo eterno. María necesita pasar del tiempo del Jesús histórico al tiempo del Espíritu, al tiempo de dar nacimiento en nosotros a Cristo. Por eso Jesús la llama por su nombre. Ahora sí, María. Y es cuando se abre el entendimiento, se abren los ojos al abrirse el oído, la escucha abre la mirada, y María reconoce en ese jardinero al maestro y responde, Rabboni, maestro. Qué hermosura. Necesitamos vivir ese tránsito del Sábado Santo a la Aleluya Pascual dejándonos nombrar por Cristo, reconociendo ante Cristo cuáles son nuestras búsquedas, en qué sepulcros vamos a buscar lo que ya no es, lo que ya no debería ser, en qué sepulcros sigo encerrando a Dios y a la humanidad y a mí mismo.
qué imágenes de Dios deben morir en mí para acoger el Dios que se revela, donde se revela y en la manera en la que se me revela. Escucha, la misma escucha de María de Nazaret, la que escucha la palabra y la pone por obra, la que guarda todo en su corazón, la misma escucha que Dios pidió al pueblo de Israel, Shema Israel. Solo mediante la escucha profunda, que es obediencia a lo escuchado, se nos revela la presencia de Cristo. Y solo así podemos acoger la vida de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. María, movida por un gesto normal y humano, busca abrazar a Jesús y Jesús la detiene diciéndole, no me toques. Es decir, no me detengas, no busques aferrarte a lo que ya no soy, aunque está en mí. Has de trascender, has de ir más allá. Ya os dije todo lo que os tenía que decir, ya hice todo lo que tenía que hacer, mi misión está cumplida. He de volver al Padre mío, que es Padre vuestro. Al Abba. Ahora es vuestro tiempo. Ahora sois vosotros los que debéis aplicar vuestra inteligencia y vuestro esfuerzo y vuestros talentos con la potencia de mi fe, de la fe que os doy, para transformar este mundo, para que no haya más crucificados, para que se abran los sepulcros. Continúa caminando y no te detengas, porque el mundo está amenazado de resurrección. Y así es como, querido amigo, querida amiga, Dios se revela en los sepulcros abiertos, en la vida de hombres y mujeres que pasan por el mundo haciendo el bien. Dios se revela en la vida de los hombres y de las mujeres que se atreven a buscar aún llorando, a no dejar de amar aún en la ausencia, a caminar, como decía Luis Espinal, marchar detrás de Jesús, entonando un aleluya eterno, los pies en la historia, el corazón en el cielo. Déjame que te diga esto mismo mediante una canción. Observa bien, contempla el mundo, hay tantas lágrimas, mucho dolor, pero si fijas bien tu mirada, verás mis signos de resurrección. Observa bien, hay alboradas que son causadas por el amor de corazones que dan la vida y en silencio nombran a Dios, amenazados de resurrección, de luz de vida, de eterno amor. La vida vence y cada corazón es abrazado por nuestro Dios, amenazados de resurrección, de luz de vida,
es la Pascua, el paso cierto de nuestro Dios. La vida tiene la última palabra, se rompen cadenas, triunfa el amor, amenazados de resurrección, de luz de vida, de eterno amor. La vida vence cada corazón, es abrazado por nuestro Dios, amenazados de resurrección, de luz de vida, de eterno amor. La vida vence cada corazón, es abrazado por nuestro Dios. Quiero que te fijes en el pequeño oratorio que hay detrás de mí. En él ahora mismo solo hay una vela y una imagen de Jesús que me es muy querida. Lo suyo hubiera sido quitarlo todo en este Sábado Santo, pero quería anticipar ya también que tú y yo podamos vivir unidos la alegría pascual. Desde aquí, desde este momento, ya me uno a tu alegría, a nuestra alegría, al toque de campanas en todas las iglesias del mundo, porque Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Él vive. La muerte no tiene la última palabra. Estamos amenazados de resurrección. Espero que la luz del cirio pascual que nos acompañará durante 50 días nos traiga a la memoria todo aquello que en estos días compartidos haya podido ser luz para nuestra fe, nos haya podido inspirar o aportar algo. Ese es mi deseo. Te agradezco tu presencia, te agradezco que hayas querido caminar conmigo este trío pascual. Te deseo una vida plena y que el amor y la paz de Cristo vivan en ti y en los tuyos, amenazados de resurrección.